Bien, señores, y el senador por la provincia de la Altagracia, Rafael Duluc Cholitín, había sometido un proyecto de ley sobre discurso de odio en República Dominicana. Ese es un tema que el senador de la provincia de Altagracia, un tipo que representa una provincia, y esto es muy importante, que contiene el mayor polo turístico del país y uno de los principales de América, que es Punta Cana, Bávaro Punta Cana. Entonces, el turismo necesita ciertas condiciones para operar. Pero recuérdense que también en la provincia de Altagracia está Mata Mosquito y el Hoyo de Friusa, que generaron en el mes pasado una serie de marchas y manifestaciones contra los haitianos. Pero resulta que Mata Mosquito y Friusa, recuerden que eso no es Friusa, eso es Fruta-Nilsa, una empresa española alemana que vino a República Dominicana para trabajarle al grupo Punta Cana. Entonces, Fruta-Nilsa lo que hizo fue, como nadie quería ir para Punta Cana, porque eso era mosquito, manglares, no hay luz, no hay agua, no hay baño, no hay comida, no hay entretenimiento, no hay electricidad. Y nadie a principios de los 90, finales de los 80 quería ir para allá. Nadie. Punta Cana empezó a construirse a finales de los 70, ya en términos internacionales. Y nadie quería ir. ¿Qué hizo Fruta-Nilsa? La empresa contratada para la parte de construcción de hoteles fue a los bateyes de la caña del este. Central Romana tenía un paquete de haitianos, que ya eso es para otro programa, y entonces, ¿qué hizo el este? Que necesitaba construir hoteles y nadie quería ir para allá por la misma razón de que nadie quiere trabajar la tierra hoy en República Dominicana. Por la misma razón que los dominicanos no quieren o no queremos trabajar construcción. Porque tenemos otras opciones menos rudas, menos rudimentarias, más cómodas. Eso es simple, más nada. Entonces, ¿qué hizo Fruta-Nilsa? Buscó trabajadores de los bateyes y lo llevó para Punta Cana y Bávaro a vivir en condiciones un poquito mejores de las de los bateyes, pero que para los dominicanos es el infierno. Como por ejemplo, dormir una noche con mosquito y sin luz. Por eso está Mata Mosquito. Tienen que entender. Entonces, no hubiera Mata Mosquito ni Hoyo de Friusa sin Punta Cana. Pero nosotros nada más queremos lo bueno, no queremos lo malo. Nosotros nada más queremos la masa de Punta Cana, no queremos los huesos de el Hoyo de Friusa y de Mata Mosquito. Entonces queremos que se queden los hoteles, pero que saquen a quienes lo construyeron. Y todo en total informalidad. Nada. Entonces ahí la gente que no tiene información y mucho menos no recibe una educación apropiada para la situación que nosotros tenemos con Haití, entonces es la gente que empieza a promover emocionalmente una serie de cosas que pueden derivar en violencia. Y a eso se le llama discurso de odio. El odio no solamente puede producirse por la vía del discurso, también por la vía de las acciones. Por ejemplo, tú tienes un niño en Palestina que una ONG lo logró meter abajo en un búnker para que no lo maten, pero le mataron toda la familia y él no sabe qué pasó. Cuando ese muchacho tenga 20 años, 15 años, es elegible, es vulnerable para caer en un grupo fundamentalista, porque ha vivido toda su vida alienado, sin ningún derecho, ni nada, y ahí vienen los grupos fundamentalistas, y los captan. Para mí, esa es la principal preocupación en República Dominicana, porque nosotros somos un país pacífico, un país alegre, un país divertido, un país donde tú te puedes sentar de espalda en un colmado
a ver un juego de baloncesto y no te pasa nada, salvo que te quiten un celular y te atraquen, pero no te van por problema de convivencia con otro país, no te va a pasar nada, o porque aquí haya grupos que tengan tanto nivel de que sean tan discriminados que actúen con violencia. Aquí no ocurre eso. Aquí no ocurre eso. Aquí hay gente que uno se bebe su whisky, otro se bebe su romo. Uno se come su filete en los restaurantes y otro se come su yaroa y su picalón y su picapollo en los colmadones. Pero ambos comen. Aquí no hay gente viviendo en cuevas. A menos que 2 o 3 adictos estén viviendo en los arrecifes del malecón. Por preferencia, por elección, porque quieren. Mi miedo es que aquí lleguemos a una situación donde tú tengas que preocuparte porque hay grupos que han sido acorralados con acciones y discursos de discriminación y de odio. Antes de entrar en lo que dice Johan Galton sobre el tema de la seguridad cultural, que ahí es que se inscriben los discursos de odio, le voy a poner varios ejemplos que han ocurrido en el mundo con este tipo de cosas. Entonces yo quiero que escuchemos a el senador de Higüey en su reflexión cuando retiró el proyecto sobre discurso de odio, que yo creo que nunca debió ser encaminado como un proyecto contra el discurso de odio. Debió inscribirse dentro de los esfuerzos de la ley de medios audiovisuales con otro tipo de título, aunque es importante prevenir estos comportamientos. Vamos a verlo. Pueblo dominicano, hoy me dirijo a ustedes con la misma responsabilidad y transparencia con la que he ejercido mi rol como legislador. Hemos tomado la decisión de retirar el proyecto de ley sobre el discurso de odio, tras escuchar con atención la voz de diversos sectores de nuestra sociedad. En democracia, escuchar no es ceder, es actuar con humildad y compromiso. Este proyecto nació de una preocupación legítima: el aumento del odio disfrazado de libertad de expresión, la violencia verbal, el daño que causan los ataques anónimos en redes sociales. Nuestro propósito siempre fue proteger la dignidad humana y promover el respeto entre dominicanos. Sin embargo, cuando una iniciativa legislativa no encuentra el consenso amplio y genera divisiones, lo sensato y correcto es hacer una pausa. Como representante del pueblo, tengo la obligación de escuchar, reflexionar y rectificar si es necesario. Reitero que no hemos actuado por conveniencia, sino por convicción. Y justamente por esa convicción entendemos que este es un debate que debe construirse de forma más participativa, académica y plural. Por eso, invito a los juristas, académicos, periodistas, estudiantes y a toda la sociedad civil a seguir reflexionando sobre cómo construir un marco legal que defienda tanto la libertad como la dignidad. Agradezco la crítica, el diálogo y también el respeto con el que muchos han expresado sus opiniones. La democracia se fortalece cuando quienes gobernamos sabemos escuchar y actuar en consecuencia. Seguiremos trabajando por un país más justo, más libre y más respetuoso. Que Dios bendiga. Bueno, ahí está el discurso, lamentablemente, digo lamentablemente porque yo fui legislador y él no quería retirar ese proyecto. No, él cree en lo que propuso, pero él se dio cuenta que lo que le venía encima era grande y dijo, al primero que le van a aplicar ese proyecto en contra es a mí. Déjame yo salirme de abajo de este camión. Y decidió irse. Entonces Rafael Duluc tiene la primera prueba como legislador con este tema, porque él nunca había sido legislador, él había sido alcalde. Y sintió el kit. Y sintió el kit. Que yo no sé por qué, si hacen un discurso, si hacen un proyecto, que yo no estoy de acuerdo con eso, yo lo inscribo dentro de seguridad perimetral, como seguridad cultural. Pero si hay un proyecto
que evite el discurso de odio y yo no promuevo odio, ¿qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí? ¿Por qué? Porque la Constitución en el artículo 49 dice que la ley de expresión y difusión del pensamiento, que la opinión pública, el derecho de opinión se ejerce sin censura previa. Todos los proyectos que vayan contra la Constitución se caen. Se caen. Entonces, por eso a mí no, eso no iba. Si chocaba con la Constitución, pero la Constitución dice también que cuando tú agredes los derechos de otra persona que le provoca daño por difamación o por injuria, tiene los mecanismos de reparar. El problema es que no lo plantea en términos de colectivo, sino en términos individuales. ¿Y por qué a mí me preocupa esto? Y lo quiero compartir con ustedes. Esto que tengo aquí en las manos es el triángulo de la violencia. Esto fue diseñado por Johan Galton, un sociólogo nórdico, que trata de explicar las causas de la violencia a partir de esta pirámide. Él dice que lo que está en rojo es la violencia directa, la que resulta. ¿La que resulta de qué? La que se ve. ¿De qué resulta? De dos estructuras que están abajo que generan violencia. La de la izquierda es la violencia cultural. Ahí es que se inscribiría el discurso de odio. Y aquí es la violencia estructural. Esto tiene que ver con distribución de riqueza, esto tiene que ver con fuentes de empleo, esto tiene que ver con planificación de la economía, esto tiene que ver con grupo de poder, esto tiene que ver con distribución de recursos, pero esta tiene que ver con la violencia cultural. ¿Y qué es la violencia cultural? Una expresión simple de violencia cultural, el bullying. El bullying, lo que nosotros llamamos dar cuerda en los barrios, eso puede generar violencia. Sí genera, sí genera. Él se ha encargado de estudiarlo. Pero además, ¿qué puede generar violencia? Yo les quiero poner a ustedes, hay varios ejemplos. Yo he puesto aquí el ejemplo varias veces de Charles Manson y la muerte de Sharon Tate, que era la mujer de Roman Polanski en los años 60, cuando Charles Manson mandó a su grupo a que lo mataran a todos, los que estaban en esa casa, por una canción de los Beatles que se llama Shelter Skelter. Él entiende que esa canción le daba un mandato para que él iniciara una revolución en Estados Unidos. Y él tenía una comunidad, que no le quiero decir hippie, porque el hippismo no tiene que ver con eso, que bajo el efecto de la droga hacían lo que él decía. Y fueron a esa casa y mataron a Sharon Tate y mataron a varias personas de la manera más salvaje posible. ¿Motivado por el qué? Por la interpretación errónea de un discurso, de una canción de los Beatles. Pero también yo le puedo poner el caso de Ruanda en 1994, creo, déjame verlo aquí, que lo tengo en mi nota para este comentario. Exactamente. Dos tribus, los Tutsi y los Hutus. El gobierno de los Hutus en Ruanda querían eliminar a los Tutsi. Eliminar a los Tutsi, compartían el mismo territorio. En 1934. Entonces mataron al presidente de Ruanda y también murió el presidente de los Hutus. Y empezó una campaña por una emisora que se llamaba Radio Libertad. Una campaña envenenando con el discurso de odio a todos los Hutus para que eliminaran los Tutsis. Y prácticamente estamos hablando de que el 70% aproximadamente de los Tutsis fueron eliminados. Eso fue en el 94, hace 30 años. Se calcula entre 500,000 y 1,000,000 de personas asesinadas en Ruanda. ¿Por qué? Porque una emisora tenía el discurso permanentemente ta. A eso es que Galton le llama
violencia cultural. Pero no solamente a eso le llaman violencia cultural, a un paquete de elementos que nos pasaríamos aquí horas señalando. Violencia cultural. Entonces, esa violencia cultural tiene que ser regulada. Yo pienso que sí, es un tema de seguridad. Seguridad perimetral no se configura sin la seguridad cultural. Pero no solamente esa. Hoy la promoción del consumo de drogas por gente influyente, de drogas duras. Eso hay que regularlo. Y la motivación para el consumo, no solamente de droga dura, sino para el uso de armas, para resolver, para dirimir conflictos. Y la agresión contra la mujer. Eso hay que regularlo. Cualquier Estado de Derecho que sirva para algo tiene que regular eso. Entonces yo no veo mal que se regule. El problema es que Cholitín lo planteó mal. ¿Qué es el odio? Vamos a ver qué es el odio. Vamos a ver qué es el odio. Desde el punto de vista conceptual. El odio es una emoción intensa de profunda antipatía, aversión, disgusto, animosidad y hostilidad hacia un individuo o grupo social, o hacia un individuo, grupo social, idea o tema de discusión. El odio va mucho más allá del simple desagrado o desacuerdo. Implica un deseo de que el objeto odiado sufra, sea dañado, eliminado o deje de existir. Punto aquí. En esta definición conceptual del odio, los dominicanos anti-haitianos no quieren que los haitianos mueran, no quieren que los haitianos sufran, lo que no quieren es que estén aquí. Porque ellos entienden, es un comportamiento normal en todos los conservadores, porque ellos se sienten superiores a los haitianos, porque no lo educaron correctamente. Y eso lo lleva a un punto tal, de no ver los aportes, no los aportes, porque no me quiero meter los aportes, en el impacto de los haitianos en la economía. Porque para ellos, el daño que pueden provocar los haitianos es mayor que cualquier tipo de beneficio que puedan aportar. Porque ya a ellos anteriormente lo envenenaron. ¿Quiénes lo envenenaron? Bueno, hay un pasado histórico que tiene muchísimas ramificaciones, sobre todo de que en República Dominicana, antes de que nosotros nos independizaran, los haitianos nos ocuparon 22 años, antes de que nosotros fuéramos República Dominicana. 22 años nos ocuparon. Pero el Haití que nos ocupó no existe. Los haitianos ahora están metidos en la peor crisis estructural de cualquier país de América en su historia. Y lo que tienen es hambre y deseo de trabajar. No tienen ni siquiera ejército, no tienen comida, no tienen policía, no tienen medio de salud. ¿Qué hace cualquier ser humano buscando sobrevivir? Lo que harían todos los que están protestando contra los haitianos si ellos cayeran en una hambruna. Irse para el país, en Yola, para donde sea, para Haití, cruzar la frontera para allá. Pero para eso, para tú entender esas cosas, tienes que tener información y educación. Lo han educado en el odio a esos que están protestando contra el proyecto de Duro. Y ellos, aunque no promuevan el odio, ellos creen que es para ellos. Pues si tú no promueves odio, pero ¿qué dice aquí? En las definiciones conceptuales contra el odio. Entonces, si tú te pones a repetir un discurso, señores, Peña Gómez ayer cumplió 27, 28 años de muerto ayer. Cuando Peña Gómez competía en las elecciones con Balaguer, ¿ustedes saben lo que hacían? Obligaban a poner el himno todos los días al mediodía. Contra Peña Gómez. Era una estrategia de campaña que al mismo tiempo promovía un discurso de odio. Contra Peña Gómez había un discurso de odio en República Dominicana. Pero contra Peña Gómez, no, la intención primaria no era odiarlo, la intención primaria era que él no ganara las elecciones. El problema es que tú emites un mensaje y se decodifica de diversas maneras. Pero había un discurso de odio. Yo simplemente creo que el proyecto de Cholitín cabía más en la ley de medios audiovisuales que en un proyecto independiente. Yo no creo particularmente que contra los haitianos haya un discurso de odio en RD o contra el grupo LGBT. No creo que haya.
Lo que hay es un discurso gravemente conservador por un problema fundamental de la educación en República Dominicana. La educación ha estado controlada por los conservadores, tanto la educación como los medios de comunicación. Y ahora hay una expresión de medios de comunicación que nadie la puede controlar y hay que regularla. Sí, yo creo que hay que regularla, aunque cualquier regulación tiene que estar sujeta al artículo 49 de la Constitución, si no se va a caer. Simplemente se eleva un recurso de inconstitucionalidad y se cae y punto. Bueno, él hizo bien en retirar el proyecto y yo creo que aprendió la lección, porque estoy seguro que está retirando ese proyecto en contra de su voluntad.